Bienvenidos todos a Devocionales Fuego de Dios. Qué bendición y qué privilegio el poderles saludar hoy, continuando con este estudio, hoy jueves. Y bienvenida Claudia. Muchas gracias, Andrés. Hoy, como se los prometimos, un tema hermoso, los nombres y los símbolos del Espíritu Santo. Muy bien, pero antes de dar inicio queremos recordarles que nos sigan en Devocionales Fuego de Dios, en las redes sociales, en Facebook, Devocionales Fuego de Dios, en YouTube también, Devocionales Fuego de Dios. Es más, hasta en Instagram. Estamos estrenando Instagram, esta red social, con contenido diferente, con palabra de Dios, versículo de día, palabra que le va a servir y va a estar también ministrando tu vida. Entonces, qué bueno que nos sigas, dele like a las manitos, dele clic a la campanita para que obviamente le lleguen las notificaciones de todos los de este estudio. Así es, muy bien. Vamos ahora y a darle gracias al Amén. Señor por permitirnos estar escudriñando y permitirnos profundizar más en su palabra. Señor, te queremos bendecir, te queremos glorificar en este día, queremos darte toda la gloria y la honra porque solo tú eres digno de ser alabado. Gracias te damos, Señor, porque tú has puesto, Señor, el querer como el hacer Amén. por tu buena voluntad. Gracias por darnos este privilegio de estar estudiando, de estar escudriñando tu palabra, de estar creciendo a través de tu palabra, pero también, Señor, por enseñarnos lo valioso que es el Espíritu Santo Amén. en nuestra vida y pedirle que queremos conocerle, que queremos ser sus amigos y que aquí estamos, Señor, preparando nuestro corazón para eso. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y Amén. te pedimos, Señor, que nos apasiones por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de En el nombre Jesús. de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces demos inicio al tema de hoy, Claudia, Ujú. los nombres y símbolos del Espíritu Santo. Así es. Los nombres y los símbolos del Espíritu Santo nos van a ayudar. ¿Para qué? A revelar lo que es la esencia y la naturaleza del Espíritu Santo. Los nombres nos hablan de lo que es su persona, de lo que es su ser, y los símbolos entonces de lo que es su obra y su hacer. Entonces esto es muy hermoso y quiero que tengamos esto muy en cuenta. Los nombres entonces nos van a hablar de su ser, pero los símbolos nos van a hablar de su quehacer. Entonces, para que tengamos esto presente y así podamos iniciar este estudio. Muy bien, entonces comencemos. El nombre, entonces el Espíritu Santo viene a ser el primer nombre y lo Ujú, encontramos, hay muchas citas, pero vamos a ujú. leer por lo menos de a una. Sí. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 7 y 8, y dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ujú. Este nombre enfatiza el carácter moral del Espíritu y con su oficio, pues es el encargado de santificar. Esa espíritu, o sea, su Ujú, esencia es espíritu ujú. y santo, que él es un atributo divino, él es santo y el encargado de dar santificación a las personas. Amén, así es. El segundo nombre que encontramos registrado en la palabra de Dios es Espíritu de Dios. Y lo encontramos en Efesios el capítulo 4, el versículo 30, nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, aquí cuando habla del Espíritu de Dios, enfatiza su origen divino. ¿Sí? El carácter divino y el poder divino del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu específicamente está relacionado con el Padre porque lo vimos en una de las primeras clases, porque Él procede del Padre y por eso ese nombre, Espíritu de Dios, hace referencia a su procedencia divina, a su poder divino y a su carácter divino. Muy bien, el tercero, el Espíritu de Cristo. Y esto lo vemos en la carta de Romanos capítulo 8, versículo 9. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces aquí vemos, se llama así porque Jesús lo derramó sobre los creyentes. También afirmó que vendría en su lugar para continuar su obra. Él, o sea, el Espíritu Santo, Él imparte la vida de Cristo. El Espíritu Santo ministra para hacer a Cristo presente en la iglesia y para formar a Cristo en el creyente. Amén. Muy bien. Vamos con el otro y es el Consolador, un nombre muy conocido, muy común, que usamos creo que más, ¿cierto? El Consolador, y lo vemos en Juan capítulo 15, el versículo 26, nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Consolador. Esa palabra en el original es paracleto, ¿sí? Que se traduce como abogado, uno que está junto, uno que está llamado a ayudar, uno que está al lado para ayudarnos o asistirnos en los momentos difíciles. Yo no sé, pero este nombre me impacta. Este nombre llena mi corazón. Amén. Porque es el que está junto, es el que fue enviado a estar al lado para ayudar, para levantar, para animar, para fortalecer en esos momentos difíciles. Esta expresión se originó en los tribunales de justicia. ¿Por qué? Cuando el acusador, presentaba todas las acusaciones contra el acusado y presionaba fuertemente para que el acusado fuera condenado, este acusado no sabía cómo defenderse, no tenía la manera de defenderse. Lo que él hacía es que empezaba a mirar a su alrededor para ver si veía algún amigo, si veía algún familiar, algún rostro conocido, y esa persona o ese amigo pudiera entrar a ayudarle. Y ese amigo pasaba por encima de la gente, se hacía espacio por encima de la gente, y lo que hacía era que llegaba, se paraba al lado de ese acusado, ponía su mano sobre él y entraba a defenderlo, ¿cierto? Entonces vemos lo hermoso, lo influyente, esa es la manera en que ese amigo, que es nuestro Espíritu Santo, nos va a ayudar en las situaciones que nosotros sabemos que no somos capaces por nuestra cuenta. Muy bien, muy bonito ese nombre. Bueno, todos son muy bonitos, pues. El Espíritu de gracia, Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya hollado al Hijo de Dios y haya tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de gracia? Es otro de los nombres. Y vemos que aun cuando Cristo es el origen y la fuente de la gracia, el Espíritu Santo hace real en la vida de los creyentes las provisiones vitales del don de la gracia. Amén. Otro, el Espíritu de verdad. Ese lo encontramos en Juan capítulo 15, el 26 que acabamos de leer, pero también lo encontramos en Juan 16, 13. Nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad. Y fue el mismo Señor Jesucristo quien le da ese título al Espíritu Santo y lo usó 3 veces, se lo da 3 veces, lo asigna con este nombre, como el Espíritu de verdad. Él fue el que inspiró a todos los escritores sagrados a escribir la verdad de la palabra de Dios. Por eso es conocido como el Espíritu de verdad, porque no hay mentira en él, no hay engaño en él. Él es el Espíritu de verdad. Muy bien, el Espíritu de vida es otro de los nombres. Romanos 8, versículo 2, y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Espíritu de vida, el Espíritu Santo vivifica al hombre muerto en delitos y pecados y le imparte una nueva vida. Desde ahí viene el nombre, el Espíritu de vida, el que nos da vida a nosotros. Así es, y lo estuvimos estudiando en la clase del lunes. No, y es más, en la creación, el aliento es el que da vida. Así es. Entonces, espíritu de vida. Amén. Otro nombre, el espíritu de adopción, y lo encontramos en Romanos 8:15, dice la palabra de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Cuando una persona es salva, no solamente se le da el nombre de hijo, ¿cierto? Sino que también es adoptado y desde ese momento empieza a ser parte, a ser incluido dentro de la familia de Dios. Es el Espíritu Santo por esa obra que hemos visto de regeneración, de santificación, que nos hace estar en la familia de Dios y por eso se le dice que es el Espíritu de adopción. Otro nombre, Espíritu Eterno. Hebreos 9:14. Y dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, Espíritu Eterno. Y esto hace parte también de otro atributo de esa divinidad, que el Espíritu Santo es eterno, que no tuvo ni principio ni fin. Así es. Y otro es el espíritu de la promesa. Ese lo encontramos en Efesios capítulo 1, el versículo 13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿cierto? El Espíritu Santo es una de las promesas más hermosas, más gloriosas que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Él es real y Él la cumplió. Vimos el cumplimiento cuando Él dijo, yo les voy a enviar el Consolador. Él lo cumplió, el Espíritu hoy está en cada uno de nosotros y Él sigue siendo el Espíritu de la promesa. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios hemos sido sellados con Él. Tenemos un sello en nuestro corazón Amén. de que somos propiedad de Dios. Así que cuando Cristo venga, los que tengamos ese sello, vamos a ser llevados con Él a esa eternidad. Por eso sigue siendo el espíritu de la promesa. Muy bien, esos fueron los nombres que quisimos compartir en este día con ustedes, los nombres del Espíritu Santo. Muy bien, y como ya lo vimos al principio, hablan de su persona, de su ser. Ahorita vamos a continuar con los símbolos del Espíritu Santo. Un símbolo es un emblema material que muestra y descubre una verdad espiritual. Los símbolos del Espíritu Santo son dados por Dios para que podamos más fácil comprender lo que el idioma no puede explicar o expresar, y son empleados para describir las operaciones del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver el primer símbolo, que es la paloma. Mateo 3:16. Miremos Mateo 3:16, que nos dice la palabra de Dios. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hay algo muy importante en este suceso, y es que se repite en los 4 evangelios. Así es de que si se repite en los 4 evangelios es porque el Señor tiene algo muy importante que decirnos a través de esta palabra, ¿cierto? Y lo que Él quiere que nosotros descubramos con este símbolo de paloma no es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que vino en forma corporal como de paloma, ¿cierto? Y lo que Él quiere que nosotros descubramos es esas características de la paloma. Algunas de esas características de la paloma son que es gentil, es tierna, es graciosa, es inocente, es suave, es pacífica, es pura.
es fácilmente contristada o también fácilmente asustada, ¿cierto? Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo sea representado en una paloma indica que Él nunca va a demandarle al hombre de una manera obligada para que lo siga, para que lo escuche. Él siempre lo va a hacer de una manera dulce, siempre lo va a hacer de una manera muy gentil, muy amable, ¿cierto? De una manera muy tierna y también de una manera hasta graciosa, ¿cierto? Porque a veces hace cosas que nosotros mismos no entramos a entender. Él obra por medio de suaves directivas y obra por medio de suaves persuasiones. Él nos persuade de una manera muy hermosa. Por eso el Señor nos dice el Espíritu Santo como paloma, por todas estas características que posee la paloma. Muy bien, y el otro símbolo viene a ser el agua. Juan 7, 37, 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, con este símbolo se describe la manera como el Espíritu Santo actúa y fluye internamente y externamente para satisfacer nuestras necesidades espirituales. El Espíritu Santo hace en lo espiritual lo que el agua hace en lo material. ¿Cómo así? ¿Qué hace el agua? Purifica, lava, refresca, apaga la sed, trae refrigerio al cuerpo, convierte el campo estéril en un campo, en una tierra fértil, fructífera. Tenemos 60% de agua. Los creyentes debemos estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, Claudia, el agua es un elemento indispensable en la vida física y el Espíritu Santo también se vuelve indispensable en la vida espiritual. Así Entonces, es. el Espíritu Santo, el agua es símbolo del Espíritu Santo. Amén, amén. Muy bien. Ahora pasemos a otro símbolo que es el fuego, ¿cierto? Y dice en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento de pecados, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué hace el fuego? El fuego calienta, el fuego ilumina, el fuego también purifica, el fuego prueba, ¿sí? El fuego produce energía, Sí. El fuego genera poder. El Espíritu Santo como fuego, ¿qué hace? Es el Espíritu Santo porque es comparado con el fuego, porque el Espíritu Santo es el que imparte a la vida del creyente esa pasión, ese ardor por el Señor, ese ardor por la presencia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo como fuego y por eso es comparado como ese fuego, porque es el Espíritu Santo el que nos ayuda a arder en celo por las cosas del Señor. Es el Espíritu Santo el que aviva nuestro corazón, el que nos enciende de amor por Dios. Y ahora nosotros no podemos permitir de ninguna manera que ese fuego sea apagado. Ese fuego del Espíritu también, ¿qué hace? Nos alumbra, nos aviva y nos ayuda a destruir el pecado, a consumir ese pecado en nuestra vida y en nuestro corazón. Por ahí he escuchado un predicador que decía que como hijos de Dios, que estamos avivados, que estamos cada día anhelando ese fuego, necesitamos cuidarnos porque hay muchos bomberos que quieren apagar ese fuego. Entonces, que el Señor nos ayude. Muy bien, y otro símbolo es el viento. Juan 3:8. Y dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. El viento, y hemos aprendido que viene del griego neuma,
entonces es viento, de ahí viene la palabra neumático, entonces el viento y en el hebreo es ruah. Es invisible en su operación, es inesperado en sus consecuencias. El viento simboliza la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, invisible, poderosa, que da vida y sin la constante renovación y vivificación del Espíritu Santo que imparte vida en el creyente, no podría esta persona vivir. Así O sea es. que el viento es otro símbolo del Espíritu Santo, Amén. necesario obviamente en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Ahora tenemos el aceite. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido, me ha ungido. Y la unción se daba a través de ¿qué? Del aceite, ¿cierto? Entonces el aceite también es un símbolo del Espíritu Santo, porque cuando venían a ungir los reyes, en el caso de David, dice que Samuel lo unge con ese aceite y dice que inmediatamente vino el Espíritu Santo. Entonces por eso lo vemos como esa representación del Espíritu Santo. En los tiempos bíblicos la unción con aceite era usada para varias cosas. Era usada para limpiar, era usada para suavizar, era usada para relajar y también el aceite era usado para hacer o fabricar los perfumes. También se usaba un uso muy importante del aceite, es que era usado para llenar las lámparas, para poder tener luz en la casa, porque en este tiempo no había electricidad, pero usaban las lámparas con aceite para que pudiera alumbrar a las personas también en el camino. Pues llevaban lámparas con aceite para alumbrar ese camino. El aceite, como símbolo del Espíritu Santo, es una manifestación de poder que obra de distintas maneras en la vida de los hombres, ¿cierto? Simboliza entonces lo que es la unción del Espíritu Santo en la vida de cada hombre y en la vida de cada mujer, a fin de desempeñar ese papel, de desempeñar esa misión para lo cual Él nos escogió, como lo dice también ahí en Lucas, para sanar, para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para proclamar las buenas nuevas de salvación. Amén, qué bonito ese símbolo del Espíritu Santo. Así es. Y hay otro símbolo también que pues, a mí me gusta mucho y se llama el Espíritu Santo. El vino es símbolo del Espíritu Santo, Así el es. vino. Y lo vemos en Efesios 5:18 que dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje o disolución, dice otras versiones. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hay que permitirle al Espíritu Santo que tome control de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, del Espíritu, que sea Él tomando control. Y hace la comparación, así como el vino toma control de la mente de la persona y de sus emociones, en vez de vino, que nos dejemos llenar y que nos tome control, no sea el vino, sino el Espíritu Santo. Es símbolo de alegría, el vino, de adoración, también el vino es símbolo de adoración. Y todo este trabajo para la obra del Señor se necesita un esfuerzo, necesita alegría, necesita entusiasmo para que obviamente esta obra de Dios sea más efectiva. Así como en el día del Pentecostés, Claudia, que vemos hombres con entusiasmo trabajando, enfocados. Es más, y les decían que estaban llenos de mosto el día del Pentecostés. Creían que estaban ebrios por vino, pero no, estaban ebrios pero llenos del Espíritu Santo. Amén, así es. Otro símbolo del Espíritu Santo es el sello y lo encontramos en Efesios, el capítulo 1, el versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello ha sido puesto como la distinción Sí. de que ya somos hijos de Dios. ¿Para qué se pone un sello en un documento? ¿Con qué objetivo? Un sello en un documento denota una transacción que ha sido terminada, como también algo que es genuino. Le da la validez. Eso, validez, ¿cierto? Entonces, también quiere decir que es incambiable, pero hay otro significado hermoso de un sello y es que es de gran valor. Por eso Él viene y nos sella y nosotros somos de gran valor para el Señor. En los tiempos de la Biblia, el sello demostraba que era de su propiedad. Con ese sello se demostraba que era propiedad absoluta de una persona y también denotaba seguridad de pertenencia. La función del Espíritu Santo es de servir como testigo a fin de que nunca nosotros dudemos de la eficacia de la salvación de Jesús en nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, solo aquellos que han sido sellados o que tienen ese sello, nos iremos con Él. Ese sello es conocido en los cielos. Entonces, por eso el Espíritu Santo, uno de sus símbolos es el sello, porque Él mora en nosotros y en el cielo somos conocidos como hijos de Dios por ese sello de propiedad, autenticidad, como ese sello de pertenencia, que ya somos hijos de Dios. Qué bonito, Claudia. Y hasta aquí pues vemos todo lo que son los nombres y los símbolos del Espíritu Santo. Como decíamos en la publicidad, en la expectativa, que Él es como el fuego, pero no es fuego. Es como el viento, pero no es viento. Entonces vemos que hay cada símbolo tiene un significado especial y el nombre también demuestra todo lo que es la esencia de él. Entonces, qué belleza este tema. Esperamos que hayan aprendido, que hayan sido edificados. Pues solamente creemos que el símbolo es la paloma y ya, y vemos al Espíritu Santo, paloma y ya, pero vemos que el aceite, el fuego, el viento, el vino, el sello, el agua. Entonces, mira, y todo eso tiene como una explicación y una función especial. Entonces, qué bonito, Claudia. Si quiere, entonces oremos para terminar. Y como decías, Andrés, no es que el Espíritu Santo sea esas cosas, sino que por el valor que tienen estas cosas que acabamos de estudiar, el agua, el vino, tienen algo de similitud con la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿cierto? Entonces, cuando te digan que el Espíritu Santo es una paloma, no, es como un símbolo, es como una paloma, pero no es paloma. ¿Y por qué? Ya tienen las bases para decir, porque es gentil, porque es tranquila, porque es amable, porque es dulce, porque es tierna. Es y graciosa. eso mismo, así es, y eso mismo es el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que nos ha quedado claro por qué el Espíritu Santo es comparado con todas estos símbolos, porque tiene algo de él, de su personalidad, de su esencia, de su ser, para que nosotros lo podamos entender de una manera mejor, como decías, Andrés, en la introducción. Con palabras a veces no podemos explicar, pero dándolo a conocer de esta manera nos queda un poco más claro. Amén. Claudia, sí, y yo pienso pues que durante todo el estudio, si por ejemplo si te faltan clases anteriores, vean todo el estudio, porque esto también le va a ayudar a la persona a clarificar todos esos conceptos. Amén. Hemos visto que él es Dios, Él es persona, entonces que no es ninguna cosa, sino que Él es alguien. Así es. Entonces qué bueno que hagan el estudio completo, que obviamente cuando llegan a esta clase pueden tener otro panorama y otra visión diferente y más entendible. Amén. Muy bien, vamos a orar Amén. y a darle gracias al Señor por todo lo que nos enseñó el día de hoy. Señor, Amén. te queremos bendecir,
te queremos glorificar y te queremos dar gracias por este hermoso estudio. Amén. Como Señor hoy a través de los nombres del Espíritu Santo nos recuerda la esencia de su ser, Amén. que Él es santo, que Él es el Espíritu de la promesa, que Él es verdad, Señor, Eterno. que es eterno y si es eterno es porque es Dios. Señor, gracias, porque Él también, Señor, es el Espíritu de Cristo. Amén. Porque Él Amén. nos lleva a conocer a Jesús, es el Espíritu de gracia, porque Él nos lleva a entender esa gracia, ese don inmerecido, ese regalo Amén. inmerecido. Señor, y a través de estos hermosos símbolos, como nos enseña, Señor, ese obrar del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, como ese vino que alegra, que entusiasma, eso mismo quiere el Espíritu Santo como vino, que hagamos esa obra tuya con ese entusiasmo, con ese Amén. gozo, o como ese aceite que sirve para suavizar, que sirve para alumbrar las lámparas, Señor, que nosotros igualmente podamos serlo en nuestra vida. Y cada uno de esos símbolos que hemos aprendido hoy, Señor, gracias por darnos este entendimiento, porque tú has puesto, Señor, ese deseo Amén. de aprender cada día más. Te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por cada persona que nos sigue, que sigue el Amén. contenido. Te damos gracias por cada persona que está ahí los lunes, que está ahí los jueves, los sábados, que están aprendiendo y se están edificando a través de esta palabra, Señor. Amén. Y te pedimos que ellos puedan multiplicar esto, Señor, Amén. porque es una forma de evangelizar, porque es una forma de hacer misión también, Señor, enviar estos videos, Señor, a aquellos que no te conocen o que no tienen la manera, Señor, de estudiar, pero tú estás ahí enseñándoles a través de estos estudios. Amén. En el nombre En el poderoso nombre de de Jesús, Jesús. te bendecimos y te adoramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Gracias por acompañarnos en este estudio. Nos vemos el sábado con palabra de fuego. Amén. Nos vemos y ya el lunes continuaremos obviamente con el estudio, conociendo el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Bendiciones.